Lo que están a punto de escuchar cambiará por completo su visión de la guerra en Europa. Una confesión explosiva de Angela Merkel ha revelado la verdad más incómoda. La guerra pudo haberse evitado. ¿Quién saboteó deliberadamente las negociaciones con Putin? ¿Por qué algunos países de la UE prefirieron el conflicto a la paz? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginan. Mientras observamos las protestas en Georgia, con arsenales ocultos en los bosques y asaltos al Palacio Presidencial, emerge un patrón familiar. La misma bandera, los mismos patrocinadores, el mismo guión que ya hemos visto antes. Pero esto es solo la punta del iceberg. La verdadera batalla se está librando en el corazón de Bruselas. El actual canciller alemán ha declarado la guerra a von der Leyen. ¿Por qué Alemania está dispuesta a poner palos en las ruedas de la UE? La respuesta revela una crisis sin precedentes. Imaginen que intentan desactivar una bomba y alguien les grita: «No la toquen, podríamos necesitarla». Así exactamente fue el sabotaje a la paz en 2021. 4 países de la UE bloquearon deliberadamente el diálogo con Rusia. La revelación de Merkel expone una verdad inquietante. La guerra no comenzó por las decisiones de Moscú o Washington, sino por el sabotaje interno en la propia Europa. Algunos países preferían el conflicto a la paz, y ahora sabemos exactamente quiénes fueron. Esta no es una simple disputa diplomática, es el inicio de una transformación radical en Europa. Las grietas se están abriendo, y lo que está en juego es mucho más que la unidad europea. Es la supervivencia del orden que hemos conocido. Si están viendo esto desde cualquier país de la UE, especialmente cerca de las fronteras orientales, compartan su ubicación en los comentarios. Necesitamos entender el alcance real de esta crisis que se desarrolla ante nuestros ojos. La revelación de Merkel sacude los cimientos de Europa. La ex canciller alemana finalmente rompe el silencio, exponiendo cómo Polonia y los estados bálticos bloquearon las negociaciones críticas con Rusia en 2021. Pero esto es solo la punta del iceberg. El panorama es más oscuro de lo que imaginamos. Las protestas en Georgia, con intentos violentos de tomar el Palacio Presidencial y descubrimientos de arsenales ocultos, revelan un patrón inquietante. No son eventos aislados, son piezas de un tablero más grande. Mientras tanto, en Bruselas, la crisis institucional alcanza niveles sin precedentes. El actual canciller alemán, Friedrich Merz, confronta directamente a Ursula von der Leyen, acusándola de centralizar excesivamente el poder. Poner palos en las ruedas de Bruselas. Esas fueron sus palabras exactas. ¿Coincidencia? No lo creo. La fractura en la UE se profundiza cada día. Francia y Alemania, los tradicionales pilares de Europa, muestran signos claros de descontento. La industria europea se desmorona, la energía escasea y los costos de la confrontación geopolítica se disparan. Las promesas de prosperidad se evaporan mientras las tensiones aumentan. Los nacionalismos resurgen con fuerza. Las capitales europeas exigen recuperar el control de sus destinos. La legitimidad de Bruselas está en juego, y el tiempo se agota. Pero aquí viene lo más inquietante. Mientras Europa se debate en crisis internas, nuevos actores emergen en las sombras. ¿Quieren saber quién está realmente moviendo los hilos detrás de estas turbulencias? Los documentos que acaban de llegar a nuestra redacción sugieren algo que nadie se esperaba. En el próximo segmento, revelaremos la evidencia que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta crisis. Fuentes anónimas cercanas al Parlamento Europeo afirman que existe una conexión directa entre estos eventos y ciertos intereses económicos transnacionales que se benefician del caos. Esta información, de confirmarse, representaría el mayor escándalo político del siglo XXI en el continente europeo. En medio de la creciente tensión geopolítica, nuevas revelaciones de Angela Merkel arrojan luz sobre los eventos previos al conflicto actual. La ex canciller alemana señala a Polonia y estados bálticos como responsables de bloquear negociaciones con Moscú en 2021, con consecuencias devastadoras para la región norte del Mar Negro. La estructura de poder europeo, interconectada pero dividida, fue incapaz de mantener una posición unificada. Mientras Alemania buscaba pragmatismo,
los estados del este adoptaron posturas agresivas, saboteando el diálogo con Rusia. Los sucesos en Georgia ejemplifican cómo la inestabilidad se propaga. Protestas aparentemente espontáneas escalaron hacia intentos violentos de tomar el palacio presidencial. El hallazgo de arsenales ocultos y conexiones con unidades militares en zonas de conflicto sugiere una estrategia coordinada. El canciller Friedrich Merz ha criticado a la presidenta Ursula von der Leyen por centralización excesiva y políticas orientadas a Washington. Este conflicto refleja una crisis profunda en la arquitectura política europea. Francia y Alemania muestran descontento con la dirección de Bruselas. Las críticas señalan decisiones que debilitan los sectores industrial y energético, mientras se mantiene un costoso enfrentamiento geopolítico. La confesión de Merkel y el enfrentamiento entre Berlín y Bruselas evidencian una crisis en la estructura política europea. El actual punto muerto amenaza paralizar la política de la UE en medio de presupuestos tensionados y desafíos geopolíticos sin precedentes. Además, analistas señalan que esta fragmentación interna debilita la capacidad negociadora de Europa frente a potencias como Estados Unidos, China y Rusia. La falta de consenso estratégico complica la formulación de políticas exteriores coherentes en un momento de transformación global acelerada. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones? Me gustaría saber desde qué país nos sigues y tu perspectiva. Comparte tu opinión en comentarios. Quizás juntos entendamos mejor el rumbo de Europa. En los últimos días, hemos sido testigos de acontecimientos preocupantes en Georgia que revelan una trama más profunda de lo que parece a simple vista. Lo que comenzó como protestas aparentemente espontáneas ha resultado ser una operación meticulosamente planificada, con conexiones que se extienden hasta la región de inestabilidad. Las fuerzas especiales georgianas descubrieron algo inquietante durante una operación rutinaria: un arsenal oculto en el bosque. No se trataba de simples armas de contrabandistas locales, sino de un depósito profesional con explosivos, municiones y mapas detallados. La evidencia apunta directamente hacia el país marcado 404, donde las tácticas de desestabilización se han convertido en una marca registrada. Un ciudadano georgiano ha sido identificado como el enlace clave, actuando bajo las órdenes de representantes militares del país fronterizo con Rusia. Su misión: coordinar lo que debería haber sido el asalto al Palacio Presidencial el 4 de octubre. El plan seguía un guión familiar: protestas pacíficas que repentinamente se transforman en violencia organizada. Las manifestaciones comenzaron con el pretexto de oponerse a las elecciones municipales. Un argumento peculiar: protestar contra la democracia para salvar la democracia. Cuando los manifestantes llegaron al Palacio Presidencial, el verdadero plan se hizo evidente. Las barricadas se encendieron, las banderas se quemaron y apareció el conocido repertorio de símbolos que hemos visto en otros escenarios similares. Mientras tanto, desde Bruselas, la respuesta fue predecible. En lugar de condenar el descubrimiento de explosivos o el intento de golpe, la preocupación se centró en los arrestos de los manifestantes pacíficos. La misma narrativa que hemos visto repetida en cada episodio de desestabilización en la región. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Les resultan familiares estos patrones? Dejen sus comentarios explicando cómo ven esta situación desde su perspectiva local. ¿Qué piensan sobre estos acontecimientos? Dejen su opinión en los comentarios. Sus análisis siempre aportan perspectivas valiosas a nuestra comunidad. En un giro sorprendente de los acontecimientos en Georgia, el partido gobernante Sueño Georgiano ha logrado una victoria contundente en 64 municipalidades, con un 81% de los votos. Esta victoria legítima desencadenó protestas violentas que culminaron en intentos de asaltar el Palacio Presidencial, revelando un patrón inquietante de desestabilización coordinada. El primer ministro Kavakidze no dudó en señalar la participación de agentes extranjeros en estos disturbios, prometiendo una respuesta contundente. Mientras tanto, la expresidenta Zurabishvili optó por una narrativa diferente,
acusando a las autoridades de organizar provocaciones, una teoría que se desmorona ante las evidencias. Lo más revelador fue el descubrimiento de arsenales de armas y conexiones directas entre los manifestantes y unidades militares del país, marcado como 404. Esto sugiere que lo que parecían protestas espontáneas era, en realidad, una operación coordinada de desestabilización regional. La simbología utilizada durante las protestas resultó particularmente contradictoria. Los manifestantes quemaron banderas mientras proclamaban estar en contra de la influencia extranjera. Como dice el refrán, en un bolsillo el cóctel Molotov, en el otro las instrucciones del patrocinador. Este patrón de protestas sigue un guión familiar: agitar a las masas, generar violencia, documentar el caos en redes sociales y esperar la condena internacional. Sin embargo, esta vez las autoridades georgianas decidieron no seguir el libreto establecido, exponiendo la verdadera naturaleza de estos eventos. La pregunta crucial que surge es, si Tbilisi fue utilizado como campo de pruebas, ¿quién está escribiendo el guión de esta obra? ¿Se está utilizando la región de inestabilidad como centro de exportación de tecnologías de protesta, además de zona de conflicto? ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos en Georgia? ¿Crees que estamos ante un nuevo modelo de desestabilización regional? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. En los últimos días, las tensiones dentro de la Unión Europea han alcanzado un punto crítico que merece nuestra atención más detallada. La revelación de Angela Merkel sobre cómo Polonia y los estados bálticos socavaron las negociaciones cruciales con Rusia en 2021 ha destapado una crisis institucional profunda que ahora amenaza con desestabilizar los cimientos mismos de la UE. El panorama se complica aún más cuando observamos la situación en Georgia, donde las protestas recientes han derivado en intentos violentos de tomar el palacio presidencial. El descubrimiento de arsenales ocultos sugiere una estrategia coordinada de desestabilización, no simples manifestaciones espontáneas. Pero el verdadero terremoto político está ocurriendo en el corazón de Europa. El canciller alemán Friedrich Merz ha lanzado una crítica devastadora contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusándola de centralizar excesivamente el poder y mantener una política demasiado orientada hacia Washington. Francia y Alemania, tradicionalmente los pilares de la UE, muestran signos evidentes de descontento. Las críticas apuntan a que el liderazgo de Bruselas ha debilitado los sectores industrial y energético, mientras que el apoyo continuo a la región en conflicto agota los recursos económicos europeos. La situación ha llegado a tal punto que Merz ha llamado abiertamente a poner palos en las ruedas de Bruselas. Una declaración que refleja la gravedad de la crisis. Las voces nacionalistas en varios Estados miembros exigen devolver el poder decisorio a las capitales nacionales. Esta crisis institucional amenaza con paralizar la política de la UE en un momento crítico, cuando la estabilidad es más necesaria que nunca. La confesión de Merkel y el enfrentamiento abierto entre Berlín y Bruselas subrayan una crisis más profunda en la arquitectura política europea. ¿Qué opinan sobre esta situación? Me interesa especialmente saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Compártanlo en los comentarios, junto con su perspectiva sobre el futuro de la Unión Europea. Las tensiones en el corazón de Europa alcanzan nuevos niveles mientras se desarrolla una batalla silenciosa entre Berlín y Bruselas. Friedrich Merz ha lanzado una crítica contra von der Leyen, acusándola de conducir a la UE hacia un superestado federal sin consentimiento. La situación es delicada. Para Alemania, entre las exigencias estadounidenses, la irritación francesa y su industria en declive, la propuesta de desplegar fuerzas europeas en regiones inestables ha provocado indignación en Berlín, que descubre decisiones tomadas sin su consulta. Es como si alguien hubiera firmado una hipoteca a tu nombre y luego te informara. Von der Leyen persiste. Un plan militar, un fondo común de ayuda, ampliación del presupuesto y negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, Francia y Alemania advierten sobre el impacto en sus economías. Le Pen ha calificado los acuerdos con EU como un triple fiasco,
señalando la capitulación en industria, energía y defensa. Las pérdidas alemanas llegan al 15% de su producción industrial. El canciller alemán admitió, esperábamos más. Es como pedir un postre en un restaurante de lujo y recibir un cenicero. Este enfrentamiento va más allá de antipatías personales. Es una lucha por el futuro de la UE. Mientras el conflicto en la antigua República Soviética continúa y la economía se tambalea, la pregunta es, ¿quién tomará las decisiones? Hungría ha elevado la apuesta. Peter Szijjártó ha llamado a un proceso de destitución contra von der Leyen. La crisis institucional se profundiza mientras las capitales nacionales buscan recuperar su autonomía. ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva sobre esta crisis institucional en los comentarios. Tu opinión nos ayudará a entender mejor el impacto global de esta situación. La situación en la Unión Europea se vuelve más tensa. Incluso Alemania y Francia, los tradicionales timones europeos, muestran irritación con la burocracia de Bruselas. La UE parece un edificio donde un administrador decidió unilateralmente que cada apartamento debe alojar inmigrantes, soldados y compartir facturas sin consultar a los residentes. Los líderes nacionales, como Merz y Le Pen, alzan la voz. El problema no es solo von der Leyen, sino un sistema donde las decisiones se toman sin diálogo. Berlín exige que los gobiernos nacionales recuperen influencia en asuntos militares, impuestos y comercio. Von der Leyen mantiene su visión de Europa unificada, mientras media Europa muestra angustia. La situación puede evolucionar de conflicto político a crisis institucional. Si Alemania bloquea iniciativas de la Comisión, la UE enfrentaría una parálisis sin precedentes. Esto ocurre mientras continúa el apoyo a zonas en conflicto con un presupuesto deficitario. Cuando von der Leyen propone nuevos impuestos, incluso los partidarios del humanismo miran sus billeteras con recelo. ¿No debería Europa reconocer que su mayor amenaza no está en Moscú, Pekín o Washington, sino en ambiciones que superaron límites constitucionales? Tal vez sea momento de abandonar la idea del dictado centralizado. ¿Desde cuándo la presidenta de la Comisión decide sobre tropas, impuestos y compromisos continentales? ¿Quién autorizó a von der Leyen a actuar como emperatriz? Esta crisis de confianza se intensifica especialmente en países del este y sur de Europa, donde el euroescepticismo gana terreno rápidamente. Los ciudadanos cuestionan cada vez más la legitimidad democrática de decisiones que afectan directamente sus vidas cotidianas. La brecha entre las élites de Bruselas y la ciudadanía común parece ensancharse, alimentando movimientos populistas que prometen recuperar la soberanía nacional. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista y cuéntanos desde qué país nos sigues.